Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Contingentes Innecesarios, el podcast de Cine con Ñ. Este es el último programa del año y también el último que escucharéis en este formato doble de actualidad y de cine español clásico, así que hay que acabar con un gran contraste. Hablaremos de rabiosísima actualidad y además recuperaremos el inicio como director de un cineasta de los años 60 que está algo olvidado y que ahora vuelve con mucha fuerza. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Yo soy Arturo Tena y conmigo está José Cano, el hombre que es capaz de escribir Hobbits Keuchkerian sin mirar antes en Google. Pronunciarlo ya sería otra cosa, que soy de Sevilla. Oye, Tena, ¿te has dado cuenta que las iniciales de los 3 premios más importantes del cine español, que sería Forqué, Feroz y Goya, sería FFG, o sea, Fernando Fernán Gómez? Bueno, estamos en plena temporada de premios, que ya como veis está inspirando la creatividad de Cano hasta límites insospechados, y es muy fácil eso de caer en las apuestas para los Goya, ¿no? Y bueno, cuando algo es fácil, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros también con lo facilones que somos, ¿no? ¿Cómo vamos a resistirnos? Porque los premios al final son eso, ¿no? Formas en las que la industria busca un poco reconocer el trabajo y atraer al público. Y por eso, más allá de todas las superficialidades posibles, vale la pena detenerse en qué imagen un poco dan los diferentes premios que hay en la temporada española y especialmente en los premios por excelencia, ¿no? Los que entregan la Academia de Cine. El pasado 16 de diciembre se celebraron los premios Forqué, los premios que organizan los productores, la patronal del cine español reunida en Ejeda, y fue la gran noche de 2 títulos en concreto. Por un lado está La Mesías en series y por el otro 20.000 especies de abejas en cine. Esta última, la película de Estíbaliz Urresola, su ópera prima, daba una relativa sorpresa, ¿no? Sobre todo por el perfil que tienen los premios Forqué, como hemos dicho, los premios en general de los productores, aunque vota más gente, y se coloca, digamos, como gran favorita para los Goya, porque además es la que tiene más nominaciones en los premios de la Academia de Cine. Lo sabremos, perdonadme por la horterada, en la gran fiesta del cine español, que se celebrará el 10 de febrero, por primera vez, con sede en Valladolid. Vamos a escuchar así, muy rápido, cómo se anunciaban las nominadas al Goya Mejor Película y así entramos en calor. Y para terminar, las nominadas a Mejor Película son 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La Sociedad de la Nieve, Sabanakell y Un amor. Bien, como acabáis de escuchar, 20.000 especies de abejas se juega el premio, eso sí, con 2 duros competidores, en principio, que todavía no se pueden descartar, ni mucho menos. Por un lado estaría Cerrar los ojos, de Víctor Erice, y por el otro lado La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que además acaba de recibir la noticia de que ha entrado en la preselección de varios títulos, la shortlist, en 4 categorías de los premios Oscar. Una vez más, volvemos un poco a esa idea de qué significan los premios, ¿no? Y no hemos citado también a los Feroz, pero entrarían también en esta conversación, esta discusión, este debate, más allá de su función de promoción, que comprobamos año a año en taquilla también, con ese efecto Goya. Como hemos dicho, esa parte de querer atraer al público a unas películas que además en la actualidad tienen todavía más difícil aguantar en el tiempo, aguantar en la memoria, con la cantidad de títulos y de estímulos que reciben los espectadores a diario. Y bueno, una parte de la función de los premios es la de dar visibilidad a la industria y a la imagen que ésta quiere transmitir de sí misma, ¿no? Lo que la hace más interesante aún. Ya se ha dicho mucho que en esa terna de 3 favoritas, que ahí está el gran blockbuster industrial de autor, digamos, con mucha producción en Estados Unidos, como es La Sociedad de la Nieve. Luego estaría una película crepuscular, de cine de autor más clásico, y la nueva directora, ¿no? La voz del cine español indie más actual, que podría ser 20.000 especies de abejas.
y ese lenguaje también que le debe mucho a cineastas como el propio Erice. Sobre la importancia de los premios, sobre qué significan exactamente, reflexionó la propia Estíbaliz Urresola a recibir el premio Forqué al mejor largometraje. El año pasado se hablaba mucho de que estábamos viviendo un momento histórico con una cosecha de cine impresionante. Siento que este año está pasando lo mismo y siento que va a pasar el año que viene. Creo que antes han dicho que se han estrenado 300 y pico películas este año. Esto nos coloca en un sitio que no era el mismo hace 20 o hace 30 años, ¿no?, del cine español. Creo que hay un cine mucho más plural, mucho más diverso, donde tienen cabidas nuevas miradas, más directoras, más personas también racializadas, más idiomas, más diversidad. Lo que dice Urresola, que digamos es una crítica que se puede hacer a la prensa o bueno, a un poco la recepción, que yo creo que es una opinión que se puede destilar por parte de la industria y que bueno, es bastante recurrente año a año, el tema de que los premios no están más repartidos, o digamos que todo este lenguaje un poco bélico que se establece en los galardones. Y bueno, todos los premios en España de alguna forma intentan o han querido paliarlo, han querido mostrar diversidad o un poco más de diversidad en los últimos tiempos, ¿no? Los Forqué con la creación de nuevas categorías, que este año son las de animación y el premio del público. Los Goya, con ese cambio en las votaciones de las nominaciones, que bueno, ahora votan también, digamos, de forma más gremial, lo que ha repartido mucho más las mal llamadas categorías técnicas. Y luego estarían los Feroz, que han establecido categorías como los Feroz Arrebato, de ficción y de no ficción, que irían, digamos, a reconocer esas películas más fuera del radar, más en los márgenes, bueno, el cine español alternativo, o mal llamado alternativo, como lo queramos llamar, ¿no? Hablando de estos últimos, podemos tener dudas un poco con las categorías de cine que luego repasaremos sobre eso, lo que estáis esperando un poco, que es quinielas, quién va a ganar, etcétera. Pero en las de series yo creo que lo tenemos un poco más claro, ¿no, Cano? Sí, ya se vio en los Forqué. La gran favorita es La Mesías y sería muy raro, la verdad, que no arrasen los Feroz en las categorías de series, obviamente. Fíjate que tiene un récord absoluto y brutal. Tiene 11 nominaciones en 6 premios posibles, porque claro, hay 7 premios de series, pero puedes ir o por serie dramática o por serie de comedia, no te pueden nominar a las dos. Y en los premios de interpretación femenina son 5 nominadas, ¿no? Pues en las dos categorías de actriz principal y actriz de reparto en serie hay 3 actrices de La Mesías en cada una. O sea, en interpretación masculina te parece poco que en actor protagonista solo esté Roger Casamayor, que ya se ha llevado el Forqué, y no sería raro que sumando esas 4 categorías de interpretación más serie dramática y guión, pues veamos a La Mesías hacer pleno, llevarse 6 de 6 y que luego, pues comedia, la única en la que no puede competir, sea para Poquita Feo El Otro Lado, por ejemplo, ¿no? Y ya sería el paseo militar de Movistar Plus, que se llevaría todos los Feroz posibles, todos los Forqué y todos los premios que haya. Sí, no sé si podemos decir que esto es algo completamente justificado, aunque este año el nivel de series ha sido bastante alto, el tema de que La Mesías destaque tanto. Hombre, yo creo que podemos decir que a todos los niveles es una serie histórica, ¿no? No es solo ya lo que cuenta, ¿no? La historia que cuenta o las interpretaciones, sino todas las decisiones detrás que hay, técnicas, narrativas, de composición del plano, por ejemplo, ¿no? Que eso hasta hace muy poco era algo que la serie no se cuidaba demasiado, por lo menos en España. O sea, si hubiese premios de series a fotografía, efectos visuales y demás, probablemente La Mesías arrasaría también. Ahí se tendrían que enfrentar a lo mejor a 30 monedas, que quizás de los grandes estrenos de este año es la más olvidada en los premios, o a Las Noches de Tefía, que es la que yo echaría de menos en mejor serie de drama y alguna nominación más en interpretación, aparte de la única nominación que tiene, que es la de Patrick Criado, actor protagonista, pero por ponerle alguna pega a las nominaciones. Pero bueno, es que La Mesías ha sido un despliegue brutal, la mejor obra de los Javis hasta ahora y es bastante lógico que vaya a arrasar. Por ponerle alguna pega a las nominaciones y poco más o menos que cerrando un poco, quizás en mejor comedia pues habría estado bien ver a Sin Huellas o a Déjate Ver, olvidadas ahí, 2 series que además no solo son buenas series, sino que cada una a su manera se salen un poco de lo habitual.
Sin huellas, dentro de ser un thriller de acción, pues tiene el punto este de la crítica social y de que es más comedia que acción, quizás. Y Déjate ver es comedia, pero no el tipo de comedia que estamos acostumbrados, ¿no? La recomiendo mucho, Déjate ver, por cierto, si alguien no la ha visto. O a lo mejor, ¿qué te digo yo? María León en actriz protagonista, ¿no? Que ahí, claro, el dominio de la Mesías es tan grande que no ha habido espacio para que otras series pues entre ahí. De todas maneras, sí está Tamara Casellas en actriz secundaria por El hijo zurdo, obviamente. Pero bueno, son como peguitas menores. Entiendo que es lógico que la Mesías tenga todas las nominaciones que tiene. Eso, por resumirlo, sería muy raro que la Mesías no fuese, digamos, la gran triunfadora del año en la temporada de premios para series. Quizás eso, subrayar la curiosidad que Las noches de Tefía, que fue la serie que acaparó la conversación en su estreno en el Festival de Málaga en marzo y luego en A3 Player en verano. Y después llegó La Mesías en otoño y ya desapareció, ¿no? Y más allá de la calidad de ambas, que esto indica un poco eso, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? La gran cantidad de estrenos que hay, lo difícil que es abrirse paso y estar en la conversación, en la mente del público, y lo poco que dura luego esta propia conversación. Es al final todo esto de salir cerca de la temporada de premios es clave para tener esa relevancia, por lo menos en esa memoria, en ese boca a boca, ¿no? Sí, que va a ser curioso. Bueno, en enero, en menos de un mes, se van a estrenar 3 grandes series del año que viene y a ver cómo quedan en la memoria, ¿no? Que va a ser el Valenciaga, Galgos y Zorro. Pero por otra parte, en cine, 20.000 especies de abejas este año contradice completamente esa idea. Sí, es verdad que la película de Urresola empezó en Berlín, ganó un Oso de Plata para su protagonista pequeña, para su protagonista joven, Sofía Otero, y luego gana la Biznaga de Oro en Málaga, hace una taquilla en su estreno en abril, creo recordar, bastante buena. Y es ahora cuando llegan los Goya y después de muchos meses se ha convertido en principal favorita tras los Forqué y tras el número de nominaciones. Y bueno, no se esperaba, ¿no?, que tomase esta ventaja tan grande, sabiendo que ahí estaba La Sociedad de la Nieve, ¿no?, que podía ser favorita al ser la candidata española para ir a los Oscar. Ahí hay 2 interpretaciones posibles, sabiendo que Forqué y Goya, digamos, comparten votantes también y parte de la industria. Es una que los académicos no acababan de ver bien, el hecho de que Netflix estuviese detrás de La Sociedad de la Nieve, que ha tenido un estreno también extraño, sin posibilidad de conocer sus datos en taquilla, con grandes cadenas sin estrenar la película, cosa que sería tanto discutible por el lado de Netflix como el de las grandes exhibidoras, que son prácticamente intocables y creo que son culpables de buena parte de las cosas que también pasan en las ventanas y en la distribución de las películas. Y bueno, y otra que por fin se abre, digamos, con normalidad ese otro cine español, ¿no? Más independiente, con esos nuevos temas que interesan a esta nueva generación de directoras, especialmente con este liderazgo femenino que ha llevado a otro plano al cine español en los últimos años, ¿no? La película de Urresola ya ha marcado ese hito, al ser la primera ópera prima de una mujer, al ser la más nominada en los Goya, cosa que es un dato que no es menor. Pero vamos a sentar un poco el análisis y tampoco por no comernos todo el programa. Y vamos a ir más o menos, sin poder repasarlas todas, desgraciadamente, a repasar categoría por categoría, vamos a decir. Y empezamos por la principal. El premio Gordo lo hemos escuchado antes, quiénes son las nominadas. Antes de los Forqué podríamos haber dicho que no nos extrañaría en absoluto que cada convocatoria le hubiese dado este premio a una película diferente. Podría haber sido el caso. Y ahora, cuando La Sociedad de la Nieve, digamos, la gran película industrial, se ha visto derrotada, entre comillas, por 20.000 especies de abejas en los Forqué, pues lo ponemos un poco en duda, ¿no? Y puede ser que este efecto ayude también ahora en las votaciones de los Goya y ese recuerdo lejano del que hemos hablado de 20.000 especies de abejas de repente se convierta otra vez en muy presente, ¿no? Eso depende un poco de la influencia que vaya a tener ese apoyo de Bayona en los Oscar, que también va a estar allí, también como factor influyente, y de esa lógica de que a veces, digamos, la justicia, entre comillas, va animando a votar los académicos hacia un lado o escorándose hacia otro.
Sí, estamos dando un poco por sentado que Un amor y Saben aquel, que son grandes películas, no entran en la quiniela, que va a ser una cosa entre Bayona, Erice y Urresola, ¿no? Entonces, se pueden dar dos circunstancias que no son tan raras en los Goya. Una, que la ganadora mejor película no sea la que más premios se lleve en total. Esto suele pasar, no es raro. Y luego que coincida mejor película y dirección novel. De hecho, el último precedente de las dos cosas está bastante cercano. Fue en 2021, en los Goyas de la pandemia, y fue Pilar Palomero. Las niñas se alza dirección novel, mejor película, pero no es la más premiada. La más premiada creo recordar que fue Aquelarre. Dentro de que ese año los Goyas estuvieron muy repartidos y la más premiada se llevó 6, que no es una cifra espectacular, pero bueno, habla bien de cómo fue la cosecha de ese año tan raro que fue la pandemia también. Yo no sé si con las circunstancias actuales, con ese... tanto conociendo la preselección de los Oscar y una probable, vamos a decir, una probable nominación, porque si te preseleccionan a 4 es que están valorando muy bien tu película, ¿no? A varias categorías. Pero por otro lado, en los Forqué la que ha ganado 20.000 especies. Con esos dos factores ya por medio, ¿tú te atreves a apostar por una favorita, Tena? Es difícil atreverse a apostar algo, obviamente, y esto lo decimos ya bien entrado el análisis, pero todo lo que estamos diciendo son parte conocimiento de lo que sabemos de la industria al cubrirla a diario y parte de nuestra propia percepción personal, ¿no? de lo que las posibilidades que tienen las películas, y también está filtrada obviamente nuestra opinión sobre las mismas películas. Sí, ¿no? Y que además basarse en lo que ha pasado otras veces no garantiza nada. Nos basamos en eso. Nunca lo garantiza, porque los Goya han estado cambiando y cambian siempre lentamente. No pensamos que los académicos votan de una forma estratégica, no lo hacen. Siempre las predicciones que se hacen como muy desde fuera y muy en frío nunca son realmente exactamente reales sobre lo que al final los académicos votan en su plataforma, y lo hacen de forma mucho más intuitiva o por gusto, o no van tanto a ese tipo de cálculos, ¿no? Pero bueno, por seguir, que me has hecho una pregunta, no me escapo. Ahora mismo te diría que la gran favorita, digamos, a número de premios, sigo sosteniendo que es La Sociedad de la Nieve. Es muy difícil que La Sociedad de la Nieve no arrase en las mal llamadas categorías técnicas. Creo que allí tiene mucha menos competencia que en otras, y está por ver si efectivamente sí que surge el factor compensación, ese factor estratégico o no, en las categorías, otra vez, mal llamadas principales, ¿no? Eso podría ser algo que podría suceder, por ejemplo, con mejor película, mejor guión, mejor dirección, es decir, que allí se repartiesen más los premios, y ahí es donde tanto 20.000 especies de abejas como Cerrar los ojos podrían tener muchas opciones. Recordemos que en 2023 han cumplido 50 años del estreno del Espíritu de la colmena, esa gran ópera prima y gran obra maestra de Víctor Erice, con la que además Cerrar los ojos dialoga de forma explícita, y 20.000 especies de abejas también, ¿no? Sí. Cerrar los ojos es una película que está allí también, quizás es más fácil olvidarse de ella, pero es una película que derrocha amor por el cine, reflexiona sobre cómo este influye en la vida, y bueno, que son temas también del gusto de los académicos, de personas que se dedican al cine, y quizás eso no tiene temas de actualidad o formas más normalizadas como 20.000 especies de abejas, o digamos esa gran producción que es La Sociedad de la Nieve, pero se vería perfectamente lógico verla ganar algunos premios, ¿no? Y al final es un homenaje también a una forma más clásica de hacer cine, ¿no? Que es algo también muy, muy de la academia. Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Bueno, de hecho, creo que en España no estamos valorando la recepción internacional tan brutal que está teniendo Cerrar los ojos, porque parece como que su periplo por festivales ya ha terminado, pero no, hace poco metíamos que se va a ver también en Rotterdam, ahora en 2024, o sea, es una película que ha tenido se ha recibido a Erice como un gran autor que vuelve a hacer una película, un largometraje después de mucho tiempo. Aprovecho y como pasamos a las categorías de dirección, que puede influir mucho en mejor dirección que Erice es el único de los grandes directores vivos del cine español que no tiene un Goya. Por razones obvias. Sus dos grandes éxitos, sus dos grandes largos de ficción, El Espíritu de la colmena y El Sur, se estrenaron antes de que existiesen los Goya, ¿no? La única película hasta ahora que la había estrenado fue El sol del membrillo, que pasó un poco desapercibida.
Y entonces, bueno, puede influir ahí que Cerrar los ojos es una gran película de autor más clásica, pero aparte Bayona, Trueba y Coixet ya tienen algún Goya. Yo sé que de nuevo es caer en esto de que los académicos votan con esa estrategia tan marcada, que igual no es así, y luego que Elena Martín, que es la sorpresa a celebrar de la plaza libre que dejaba Urresola de los 5 nominados a Mejor Película, pues igual como que ahí influye que piensen pues que la gran película de Elena Martín, que solo tiene 2, igual está por llegar, igual ella va a tener muchas oportunidades de ganar un Goya, igual Erice, al ritmo que él rueda, pues no estrena otra película hasta ni se sabe cuándo, ¿no? Sí, ahí también en lo que es la categoría de Nobel, por ir avanzando, están las nominaciones previsibles de Álvaro Gago por Matria y los 2 directores de A Ponente y La Llegada, Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez. Y luego está también la de Isacho Arana, por Las chicas están bien, que ha sido una de las películas que ha entrado en esta categoría, o a la de Alejandro Martín por Te estoy llamando locamente, una película que ha entrado con fuerza en los premios del cine andaluz, por ejemplo, en los Carmen y en los ASECAN. Y digamos que todas estas películas tenían en una categoría siempre muy competida opciones para entrar, pero la favorita para llevarse el premio sigue siendo 20.000 especies de abejas, que eso es otro factor a tener en cuenta, una vez más. Si el cálculo se establece, como pasó el año pasado con 5 lobitos. 5 lobitos. No estaba esta pausa en el guión. Si pasa que lo mismo como con 5 lobitos, podría llevarse algún Goya más, pero digamos que las categorías de mejor película y mejor dirección pues serían para otros, entonces eso podría suceder también, ¿no? En cualquier caso, sería el 7º año consecutivo que gane este premio una directora. Serían 10 mujeres que han ganado Dirección Nobel desde que existe este premio. 10 de 34, que los 2 primeros Goyas a Mejor Dirección Nobel son para 2 mujeres. De hecho, la primera vez que existe la categoría se nominan 5 y 3 son mujeres. Lo gana Ana Díez por Ander Tayul y luego Rosa Vergés lo ganará por Boom Boom en el año 1990. ¿Vale? Estamos hablando de 10 ahora mismo. Bueno, ahí ya tienes 2, las 2 primeras, y luego las 6 últimas. O sea, fíjate cómo es la cosa, ¿no? 8, pero repartidas ahí, y luego 2 por en medio, con unas Ángeles González Sinde por La suerte dormida en 2003. O sea, hasta 2017 habían ganado como 4 de 20, poco más o menos, una quinta parte, y ahora estamos rozando sin llegar, ahora estamos en el tercio. O sea, seguimos lejos de la igualdad real. Y resumiendo un poco, perdóname, Erice en dirección favorito, pero no claro, seguro, porque cualquiera de los 5 es un buen ganador. Y Urresola, simplemente por la cantidad de nominaciones que tiene su película, pues es la gran favorita en Nobel. Quizá mencionar 2 nominados posibles, que no sé si a ti tú dirías alguno más. Rocío Mesa por Secaderos, que quizá aquí esto sí es un caso de que te perjudique mucho, que en la cabeza de mucha gente es un estreno del año pasado, porque estuvo en San Sebastián el año pasado, hizo todo su trayecto de festivales el año pasado, y Víctor Iriarte por Sobre todo de noche. Sí, se podría mencionar también a Laura Ferrés por La imatge permanent, que es la película que ganó en el Festival de Valladolid, la Seminci. Pero sí, fíjate que ahora pasamos a las categorías de Guillón y por su propia naturaleza todo se parece diferente, ¿no? En la original sí que se enfrentan Cerrar los ojos y 20.000 especies de abejas, que puede ser la categoría en la que A Ponente también rasque premio por ese guión que también ha sido reconocido en las nominaciones de los Independent Spirit Awards en Estados Unidos, ese guión de una pieza tan cargado de tensión. Y luego está Te estoy llamando locamente, y una nominación que yo celebro mucho porque es una película que ha sido bastante ignorada, Una vida no tan simple, de Félix Vizcarret, ¿no? Todos son buenas opciones, no sé si aquí veremos Efecto arrastre o no para una de las nominadas a Mejor Película, o será ese premio solitario que, digamos, reconozca el trabajo de alguna película con menos visibilidad, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Lo mismo se puede decir para guión adaptado, en realidad, ¿no? Que además, de nuevo, yo sé que somos un poco con esto, pero es verdad, todas las opciones nominadas son buenas, son premios que estarían bien entregados, ¿no? La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, además, sabiendo darle su propio espíritu a una historia que se ha adaptado varias veces. Saben Aquel, que selecciona muy bien las partes de la biografía de Eugenio escrita por su hijo para eso, lo que ha llamado David Trueba la esencia narrativa de la persona. Sería muy interesante que se los llevase Robot Dreams, porque adapta un cómic que además no es español, que bueno, sin palabras, todo este juego, que además Robot Dreams, ya hablaremos de animación, como que
da esa vibra de que se va a salir de su categoría, se va a llevar algún premio más por ahí. O Un amor sería como el clásico, ¿no? Un amor o El maestro que prometió el mar, libros que ya son conocidos. En el caso del maestro que prometió el mar, que ya se ha adaptado, pero sabiendo darle su propio espíritu cinematográfico. Cualquiera de los 5 a mí me parece bien, y puede ser una categoría en la que se diga además, hombre, pues eso, El maestro que prometió el mar, que ha sido como un sleeper de taquilla, el boca a boca ha influido mucho. Vamos a reconocer el trabajo de esta película. Sí, ahí de nuevo volvemos a lo de siempre en estas categorías de guión. ¿Qué se valora exactamente en un guión para un premio así, ¿no? La estructura, el desarrollo de personajes, la originalidad, ¿no?, del tema en cuestión o de cómo se trata, lo que consiga llegar emocionalmente, que es algo también que influye, ¿no?, en dirección o en las interpretaciones. Y aquí en estas categorías se podría mencionar a la gran olvidada de los Goya, que no estamos yendo un poco a eso, pero que se podría haber entrado aquí, que es Teresa, ¿no?, de Paula Ortiz, que podría haber estado en guión adaptado perfectamente, ¿no? Es llamativo, no sé si por las fechas, por no renunciar a darle un espíritu más teatral a la puesta en escena, quizás no se ha recibido tan bien, ¿no? Bueno, también por haber sido la directora de La novia, quizás, ¿no? Y por no lo sé, haber tenido a Blanca Portillo y Asier Chandía, 2 actores también muy reconocidos. Es bueno, resulta llamativo, ¿no? También con una figura como Teresa de Jesús, que tan en boga está últimamente, ¿no? Sí, pasando a las categorías de música, igual no nos atrevemos a hacer un análisis muy en profundidad, pero como hemos mencionado las ausencias, aunque no queremos que sea un programa de decir las que no están nominadas, porque ya repetimos que desde nuestra subjetividad, todas las nominadas están bien nominadas este año, la verdad, no se puede negar. Es llamativo que la Imatge Permanent, que es la ganadora de la Espiga de Oro en Valladolid, que solo esté nominada por la canción La Gallinita de Fernando Moresi, Aberman y Sergio Bertrán, mejor canción original, y ya está, no tiene ninguna otra nominación. Igual luego volvemos con eso, porque además yo no he visto la Imatge Permanent, Arturo sí, pero sí hay algo raro ahí, no sé si las fechas, no sé si... Sí, en general de las grandes películas destacadas, pues bueno, hay un poco de todo, ¿no? En lo que es festivales, ¿no? Esta Criatura con 4 nominaciones, que quizás podría haber estado en guión también, es la gran favorita de los Gaudí catalanes, Robot Dreams, 20.000 especies de abejas, que gana en Málaga, Cerrar los ojos, que estuvo en Cannes y ha sido también muy reconocida en festivales, pero es verdad que llama la atención, ¿no? Una vez más, la Imatge Permanent gana en Valladolid. Y luego está la otra gran olvidada, que es Ocorno, ¿no? Gana en la Concha de Oro en San Sebastián y, digamos, tiene una presencia testimonial en los Goya, ¿no? Y ahora sí aprovechamos muy rápidamente para pasar a las categorías de interpretación, que ahí está precisamente Janet Novas, la protagonista de Ocorno, que aspira a mejor actriz revelación. Sí, empezamos por el final. Habría que destacar quizá la presencia de Chinas, de Arantxa Echevarría, que casi todo su reparto novel está nominado, ¿no? Las niñas no son nominables, que son, yo diría que son las protagonistas de verdad de la película, ¿no? Pero tenemos a esa madre y su hija adolescente y al pretendiente oficial de esta, ¿no? Perdón si no os pronuncio bien, soy de Utrera, recuerdo, Shinji Ye, Jeju Ji y Julio Hu. Y luego está ahí ese doblete de Te estoy llamando locamente con la Dani y Omar Banana, que se me iban a dar mejor estos 2 nombres por lo que fuese. Que casi diría, yo diría que veo a Omar Banana favorito en interpretación, revelación, ¿no? Todo esto es actores revelación. A Omar Banana, pero bueno, no se puede descartar a Matías Recal por La Sociedad de la Nieve, la única de interpretación que tiene La Sociedad de la Nieve, o a Brian Aitor por Campeonex, que también se ha disuelto un poco, no está... Con todo lo que ganó la primera parte no se ha llevado muchas nominaciones. Sí, las categorías de revelación son siempre un poco imprevisibles, a veces exóticas, a veces, bueno, es como pues, ciertos puntos que le quieran dar de color un poco a lo que son los premios, a la gala también. Bueno, en general creo que puede pasar cualquier cosa y bueno, está muy bien que haya 2 actrices de Criatura en estas categorías y bueno, están eso, repartidas entre revelación y reparto, no solo en revelación. Y ahí también está la presencia de Luisa Gabasa, también una actriz con mucha trayectoria que puede ser ese premio para El maestro que prometió el mar, ¿no? También, buen actor, siempre está bien ver nominaciones como la de Juan Carlos Bellido por Bajo Terapia, que es también un profesional con muchos años de experiencia, ¿no?
Sí, Bajo terapia te puede gustar más o menos la película, pero tiene algunas interpretaciones muy sobresalientes. Una es Bellido, otra podría ser Malena Alterio, que Porque nadie duerma, tras llevarse el Forqué, puede ser favorita a Mejor Actriz. Sí, absolutamente. Antes de los Forqué habría dicho que María Vázquez es la absoluta favorita en la categoría, un poco por el tipo de papel, por la presencia absolutísima que tiene en Matria, que podría ser el premio para Matria. Pero bueno, también la presencia de Malena Alterio en Que nadie duerma es absolutísima y es brillante en Que nadie duerma, ¿no? Ahí yo lo veo entre ellas dos, sinceramente. Laia Costa por Un amor, bueno, ya lo ganó ya el año pasado, y Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas también. Es una actriz muy habitual en las categorías o de reparto principal. Ya ganó un Goya por Anne, sería un poco más extraño, ¿no? Y bueno, al final está la de Carolina Juste, que es un poco el desideratum, ¿no? Un poco un reconocimiento también a una actriz brillante que cada cosa que hace la clava, ¿no? Y al final es la que menos está entrando en las quinielas o en la conversación, ¿no? Sí, el mejor actor, de nuevo, todos son buenas opciones. Quizá puede ser el año de Manolo Solo. David Verdaguer se destaca un poquito, bueno, ha ganado el Forqué por ese Eugenio tan naturalista, tan conseguido, tanto por la voz como por el lenguaje corporal, siendo un personaje de la vida real que tenemos, según la generación, lo tenemos mucho en la cabeza. Jovic Eukerian, bueno, Enrique Auquer, que es la mitad del éxito del maestro que prometió el mar, es como él compone ese personaje. Jovic por Un amor, claro. Y bueno, ahí está también Alberto Amán, que al principio, cuando entraron los Upon Entry, la llegada, entran los Forqué, eran como la sorpresa, ahora se ha perdido un poco más, pero todos han hecho un gran trabajo. Yo no sé, yo no me atrevo con un favorito. Insisto mucho en lo de Manolo Solo, pero igual no se va a dar. No sé si tú te atreves con alguno. No, yo creo que Manolo Solo tiene muchas opciones, pero bueno, también hay que decir que no tienen por qué coincidir los Forqué con los Goya, con los Feroz, aunque sí con la reflexión de que estos 5 nominados abren un poco el abanico del tipo de actores elegibles, ¿no? Para un cierto de papeles protagonistas masculinos que quizás, digamos, en las películas, eso, con aspiraciones a premios o producciones más importantes en los últimos años del cine español han sido, digamos, un poco siempre los mismos, ¿no? O sea, había esta crítica, ¿no? Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, el propio Antonio de la Torre como presentador de los Goya el año pasado bromeó un poco con esto, ¿no? Y ahí están también Luis Zahera y Javier Gutiérrez como de los modelos 77 también el año pasado. Y bueno, pues se podría decir que Manolo Solo y Jovic representan un poco este perfil de actor, pero en realidad nunca han tenido grandes premios ninguno de los dos. Jovic viene de recibir una Concha de Plata en San Sebastián por su papel en Un amor, pero bueno, podrían renovar, ¿no? Un poco esta terna que de repente por fin no están ni Tosar, ni Gutiérrez, ni de la Torre entre los candidatos. Verdaguer, Auquer y Amán, digamos, podrían ser otro perfil de actor. Verdaguer y Auquer, digamos, una clara escuela catalana de interpretación, más jóvenes. Y bueno, y Amán, que interpreta un papel de un hombre venezolano también con una serie de características más especiales, un actor que viene con una trayectoria quizás de perfil un poco más bajo tras Celda 211, que fue el papel que le abrió un poco camino en la industria. En fin, pueden ser cualquiera de los 5. Todo podría pasar en esta categoría, sinceramente. Y bueno, ya hemos dicho que no nos daba tiempo de todo. De hecho, casi no vamos a hablar, por ejemplo, de fotografía ni de otros premios. Hay un hito que queríamos comentar, que lo que pasa es que no cabe todo en el programa, que es como este año en los Gaudí todas las nominadas a Mejor Dirección de Fotografía son mujeres, ¿vale? Eso indica mucho cómo la industria está cada vez más, pues, siendo más igualitaria. Y de los Goya habría que repasar, pues, animación y documental, que en el primer caso hay una favorita evidente, ¿no? Muy clara, que es Robot Dreams, porque es la única de las candidatas que está nominada fuera de la categoría de animación. Eso quiere decir, pues, que es una película que ha gustado mucho, ¿no? 4 nominaciones en total, empata en el segundo puesto como película de animación con más nominaciones de la historia de los Goya, solo por detrás de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que magnífico título, que consiguió 5 nominaciones en 2015.
Y bueno, aparte ha tenido un paseo triunfal en festivales brutal, ¿no? Habrá que ver qué pasa en los Oscars, pero está en esa preselección de 33 películas y ha sido una película muy valorada fuera de España. Pero cuidado, hay que celebrar la variedad de películas este año en animación. Hay que celebrar que los Forqué cree que la categoría, reconociendo el peso industrial que tiene ya la animación en España. Pero es que además dispararon al pianista, tiene esa mezcla de documental, cine de autor, El sueño de la sultana, esa ópera prima de una veterana animadora como es Isabel Helguera, con una estética y una narrativa muy propias. Yo creo que ese nivel es la más única de las 5 nominadas. O hay que mencionar siempre Momia, que es el gran éxito de taquilla internacional del cine español, más de 56 millones de dólares en todo el mundo este año. Sí, poco se habla de eso. Y bueno, sí, por no seguir en animación, que habría mucho de qué hablar, en documental, sin dar nombres, ¿no? Quizás lamentar que a veces no se llega a reconocer la variedad que tenemos en España en la no ficción, que al final está también encajonada en esta categoría, sin optar, por ejemplo, a las categorías técnicas, que podría ser algo que podría pasar perfectamente. Y es un poco una lástima, ¿no? Porque mucha de la creatividad y muchos de los valores artísticos del cine español contemporáneo están ahí. Pero bueno, ahí está la poca habitual nominación para Contigo y sin mí, ¿no? Digamos que ha sido, yo creo que la sorpresa en esta categoría. Y la de Esa ambición desmedida, que es un documental musical sobre Zetangana. Y luego están 2 documentales más clásicos quizás, con ese componente emocional que tiene Mientras seas tú, de Claudia Pinto Emperador, ese documental sobre el Alzheimer de una actriz también tan importante y querida como es Carmen Elías, que podría recibir un merecido homenaje por parte de la Academia vía este Goya al mejor documental, o la espectacularidad natural y de paisajes de Iberia, Naturaleza Infinita, ¿no? Que, bueno, en fin, es una categoría en la que, según el criterio, podría pasar también cualquier cosa, ¿no? Ya, el apunte simplemente por cerrar con lo que decía Estíbaliz Urresola, ¿no? Ese discurso de los Forqué, que Los Feroz luego tiene estos 2 premios, el feroz arrebato de ficción y de no ficción, que sería el equivalente a mejor documental respecto a los Forqué o los Goya. Ahí sí han entrado pues documentales un poco más diferentes, como sería Arala Junkau Vertical, de Fitimia Simgaraki, perdónenme si no... Perfecto, ¿no? Mejor que Jovic. La mala familia, del colectivo Berber, en este caso firman como directores Nacho Avillar y Luis Rojo, La Singla de Paloma Zapata, o Samsara de Luis Patiño, que estuvo en los Forqué pero no en los Goya, que sí son documentales que, bueno, se salen un poco de lo que esperamos habitualmente del formato. Sí, al final, como balance final, y cerramos aquí nuestro repaso de la temporada de premios y las quinielas de los Goya, más allá de lo que, por ejemplo, decía nuestro compañero David Martos de Quinótico sobre los Feroz, es decir, que los Feroz deberían de ser los premios que votasen un poco diferente, que fuesen a reconocer precisamente ese otro cine español que lo que necesita es atención y es un poco más de presencia, y los periodistas especializados deberíamos ser los que estuviéramos hablando de ellas y dándoles ese espacio. Y al final, con esa idea de que los Goya al final se puede criticar el criterio de la Academia, se puede hablar de favoritas, ausentes, qué es lo que está, qué es lo que no está en las nominaciones, y al final lo que se está viendo, sí, como reflexión de los últimos años en los Goya, es que sí que hay una compensación, una celebración de la variedad del cine español que poco a poco está pasando de, digamos, lo estrictamente industrial y más canónico o clásico a incorporar otras miradas. No se sabe si por pura compensación o porque realmente hay un interés real en lo que hay, pero sí que se ve, ¿no? Este cambio, esta relativa incorporación, ¿no?, de nuevos títulos que, una vez más decimos, están liderados por el cine que están haciendo las mujeres en España, ¿no? Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tu pelura de Sverley? Bye. Bien, pasamos a la segunda parte de Contingentes Innecesarios. Hoy en nuestra sección de cine clásico vamos a hablar de Manuel Summers, un director que siempre ha estado allí dentro de los grandes cineastas de los años 60, 70 y 80 en el cine español, pero que recuperamos porque acaba de llegar con sus 2 primeras películas a Flixolé, que permite que podamos hacer esta parte del programa. Como quizás ya sabéis, Flixolé es la plataforma del cine español de todos los tiempos.
Ofrece un catálogo de más de 4.000 títulos por 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año. Todo planazos. Como decimos, hoy hablamos de Manuel Summers, un cineasta que tiene una trayectoria bastante peculiar, bastante particular y un estilo de comedia que, sin dejar de ser muy de su época, ¿no? Especialmente lo veremos en los 70 y los 80, se salió de lo habitual. Y aprovechamos la colección que Flixolé le dedica al director sevillano, en la que se estrenan 2 títulos muy claves, sus 2 primeras películas que por primera vez están disponibles en streaming: Del rosa al amarillo y La niña de luto, que son las películas de las que hablaremos hoy. La colección de Flixolé coincide con una recuperación que se dará de Summers a los 30 años de su muerte, se produjo en el año 1993, y en enero de 2024 se abrirá una exposición sobre su vida y sobre su obra, por supuesto, en Huelva. Y este mismo año, en 2024, esperemos que se estrene también el documental Summers, el rebelde, de Miguel Olid, con el que hablamos en Cine con Ñ, con motivo de este trabajo también. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler de este documental porque también da algunas claves sobre la manera en la que se puede leer a Manuel Summers en la actualidad. Manolo era lo que yo llamaría un anarquista sano. Era un ser libre y los abusos de la autoridad obviamente no los toleraba. Te diría que es alguien que va a contracorriente. Qué maravilloso ser ese hombre. Qué ínclita sus facultades. Casi como si fuera un deporte. Cuando una película tiene éxito se hace la primera parte, la segunda y la tercera. Él era como Berlanga, que decían anarquista de derecha. No, él era independiente, siempre hizo lo que quiso. Era un tío que le gustaba meter el dedo en el ojo a la gente. Y entonces, cuando en la época de Franco metía el dedo en el ojo a las autoridades franquistas. Manuel Summers es un director más influyente y conocido de lo que se piensa, sobre todo porque pertenece a una familia de profesionales del cine y de la cultura, en el que un poco su padre sí que se dedicó a otras cosas, es más bien él, sus hermanos, sus hijos. Bueno, seguramente os sonará David Summers, líder de la banda Hombre G. También Francisco Summers, su hermano, se dedicó al cine, y Guillermo Summers. Los 3 fueron cineastas y en el caso de Guillermo, presentador y humorista. Bueno, y tiene una hija, la hermana pequeña, creo, de David Summers, que es la actriz de doblaje, Cheyenne Summers, bastante conocida también. Y el mismo Manuel, no se limita al cine. Durante años fue humorista gráfico, trabajó para el diario ABC. Y si uno los busca con paciencia, puede encontrar varias recopilaciones de sus chistes, siempre muy mordaces, con mucho humor negro, y en los que se da, sobre todo, por supuesto, evidentemente, en la democracia ya, mucha crítica política y mucha crítica social. Sí, Manuel Summers, digamos que intenta, cuando empieza su carrera, por esta familia tan de artistas en la que está, intenta entrar en el cine también incluso como actor. Ve que no le funciona del todo, pero bueno, es una personalidad que evidentemente tiene desde el principio como esta ansia, ¿no?, de expresarse, ¿no? Y hablar un poco de la vida de Manuel Summers tiene sentido por las 2 películas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque su niñez o la juventud de su hermano Francisco influyen en lo que van a contar en sus primeras películas especialmente. Es el mayor, ¿no?, de los hermanos, nace en 1935, es hijo de Francisco Summers, que es un onubense de familia de origen irlandés, de ahí el apellido más exótico, que va a ocupar varios cargos de gobernador civil durante la dictadura, en Huelva o en Granada. Es decir, Manuel Summers proviene de una familia que no es directamente rica, pero sí que son burgueses, digamos, que hacen vida y forman parte, ¿no?, de alguna forma u otra también del aparato del Estado, etc. Es una buena familia, digamos, por lo que se conocía entonces, que va a vivir una niñez acomodada, sobre todo para lo que es la España de los años 40 y 50, ¿no? No sé si te da toque decir Summers en vez de Summers, ¿no? Que está haciendo un programa muy de apellidos, ¿no?, entre esto y Hobbit Keuskerian, que supongo que te estás refiriendo a la historia del niño protagonista en la primera parte de Del rosa al amarillo, que es un niño de una familia claramente burguesa porque vive en Madrid, en el barrio Salamanca. Algunas calles incluso son reconocibles todavía hoy en día, de los años 50. Está como esa parte de la película está como ambientada un poco antes, unos años antes del momento que está rodada, y coincide con lo que habría sido la niñez del propio Manuel. Sí, estamos hablando de la primera película de Manuel Summers, estrenada en 1963, cuando el director tiene apenas 28 años. Se llama Del rosa al amarillo y suena así. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color,
quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor, ni un lejano barquichuelo que mirar. Del rosa al amarillo está compuesta por dos historias de amor que suceden en los dos extremos de la vida, vamos a decir, ¿no? La primera parte, que podemos identificar como del rosa, corresponde a Guillermo, un niño de 12 años que vive en Madrid, en un barrio, como hemos dicho, acomodado, ¿no? Y a este Guillermo, un niño, digamos, distraído en el colegio, por decirlo suavemente, lo que le interesa en realidad y lo que le gusta es una niña, un año mayor que él, Margarita, y en la primera parte de la película, Summers, digamos, va construyendo esta historia de amor inocente, contada también con mucho sentido del humor, también sobre muchos referentes de entonces, y también con mucha ternura, ¿no? Que es algo que definiría también muy bien esta primera etapa de Summers, y tiene todo ese toque de maldad. Al final, Guillermo, su propia vida, su niñez, este coming of age que va sucediéndole a él en su cuerpo y en su propia personalidad, que pasa de ser un niño a un adolescente, ¿no? Es esa etapa vital. Lo ve todo a través de los referentes que él tiene, que son los tebeos de la época. Como hemos dicho, Manuel Summers se dedicó buena parte de su vida a ser dibujante, y ya en su primera película deja ver la importancia que tuvo en su familia y en él mismo los tebeos, ¿no? Y ahí está el Caballero del Antifaz, que es el personaje que Guillermo lee y de repente le copia, ¿no? Una frase para acercarse a su amada y decirle lo que siente, y se la repite y se la repite, ¿no? Cosas un poco ridículas, ¿no? Pero que también se sostienen porque lo vemos desde el punto de vista del niño, ¿no? Esa inocencia y esa forma de acercarse a la vida, ¿no? Y de alguna manera también refleja la educación que se recibía en aquellos años, o las costumbres, ¿no? de las familias de clases más altas, con esa separación impuesta que reciben los niños en verano también, que esto es la segunda parte de la historia de amor y desamor de Guillermo, por así decirlo, cuando él se marcha a un campamento de scouts y ella se va de vacaciones a la playa, ¿no? Te amo, te amo, te amo. Hola, Margarita. Tengo que hablarte de ciertos asuntos de capital importancia para mí. No puedo ocultarlo por más tiempo, te amo. Ahí se ve lo que le gustaba a Summers, lo que podemos llamar la intertextualidad. No sé si esa palabra ya no se usa tanto, que es hacer que la historia de sus personajes dialogue o se exprese a través de cómo se relacionan o consumen la ficción. Muchas veces a través del tebeo, esto se va a mantener en toda su filmografía, pero también del cine o del teatro, ¿no? Esto lo veremos luego en la siguiente. Hay una retranca, esa distancia irónica con las situaciones que probablemente pudo vivir el director o cualquiera de sus hermanos en su niñez. De hecho, el protagonista se llama Guillermo, como su hermano pequeño. Y también mucha ironía hacia lo que se entendía en la época por ser un hombre, ¿no? Por ser un hombre hecho y derecho. Porque además al principio de la película, al principio de su historia, el protagonista tiene complejo porque él le parece que es muy bajito, ¿no? Efectivamente, vamos a escuchar también un fragmento en el que Guillermo también habla con sus hermanos sobre qué es, ¿no? Como qué es crecer o qué es ser un hombre a determinadas edades. Margarita sí tiene. Tú eres tonto y para eso me despiertas. Lo he visto cuando iba con ella en el autobús. Bueno, y qué curro también tiene, y bigote. Me ha dicho José que frotándose todos los días con piedra, me sale mucho. ¿Con qué? Con piedra, Pome, cállate ya pesado, que se va a despertar papá. Es esa ironía un poco amarga, ¿no? Que cristaliza cuando esa historia de amor acaba mal, ¿no? No creo que podamos reventar mucho, pero lo que contrasta con esta segunda parte, que es la que vamos a introducir ahora y de la que estamos empezando a hablar, que es el amarillo, ¿no? Del rosa de Guillermo pasamos al amarillo, que es la historia de amor de dos ancianos que viven en una residencia religiosa. En esa la propia situación ya es un poco humorística, en un sentido quizás filtrado, algo más amargo, digamos, porque estamos al final de la vida, hemos empezado por el principio y ahora nos situamos en un corte. Es una cosa que Summers hace de forma bastante drástica y es una parte además de la historia que está rodada con actores no profesionales en una residencia real de Toledo en la época, ¿no? Así que los figurantes o las monjas al final se están interpretando a sí mismos, que es algo que vemos muy habitualmente en el cine español contemporáneo, pero que entonces era
poco habitual y que venía también de ciertas referencias que el neorrealismo italiano introducía, ¿no? Y curiosamente es algo como inverso, ¿no? El tono aquí es más de criticar ciertas ideas o usos sociales sobre la vejez o la soledad en esas edades, ¿no? Que es tan dura, cuando estamos recluyendo a dos abuelos, a dos ancianos en residencias, que era algo que no era tan común entonces, pero que al final, cómo lo va construyendo Summers, no deja de tener ese toque tan tierno e inocentón que acaba conquistando, ¿no? Sí, además hay un diálogo con la segunda película de la que vamos a hablar, con la niña de luto, porque la resolución rima un poquito, ¿no? El personaje del abuelo, Valentín, quiere escaparse de la residencia, olvidarse de las monjas para poder vivir libremente su amor, y él llega a trazar un plan y está a punto de marcharse por la parte del patio, que él sabe que es posible, que no está vigilada, que tal. Pero Josefa, la abuelilla, la otra residente de la que él se ha enamorado, no aparece porque ella ya le ha dicho que a ella le parece una locura. Y el final es un poco triste, pero muy, muy tierno. Es la mirada de ella cuando descubre que él no se ha ido, que se ha vuelto a sentar como todas las mañanas en el mismo banco del patio que él se sienta siempre, y ella de repente pues se siente feliz porque Valentín ha decidido que si ella no se va, él tampoco. No sé cómo podríamos definir la idea del amor de esta primera película antes de pasar a la niña de luto. Sí, es desde luego los dos amores, son dos amores que están muy influidos por los costumbres y los usos de la época, y pues se podría decir que ambos son dos especies de amores prohibidos, porque la moral católica, tan presente como crítica, ¿no?, a la misma en esta película, es muy fuerte, ¿no? Y al final es interesante por eso, por lo que cuenta de estas costumbres que Summers critica, pero lo hace de una forma tan, al final sí, que parece más buenista o inofensiva, pero que tiene su punto amargo, ¿no? Dentro de lo que era posible hacerlo en los años 60, todavía con la censura suavizándose, pero todavía a pleno rendimiento. Y es que en realidad el primer borrador del guión de la historia tenía 3, ¿no? Hemos hablado de ese cambio drástico, y en otra, digamos, había una historia de 2 jóvenes en edad ya de casarse, como a medio camino entre las 2 que se proponen, ¿no? Habría sido como un reflejo ya de las 3 partes, ¿no? La infancia, la edad adulta y la vejez, ¿no? Pero esa historia, que iba a ser parte del rosa al amarillo, se convierte en una película independiente, una película aparte. La niña de luto, de la que hablaremos enseguida. Antes mencionar que cuando decimos que del rosa al amarillo tiene cierto componente autobiográfico, no es que nosotros tengamos superpoderes, es que el propio Summers lo admite en otra película. Cuando rueda en 1986 Me hace falta un bigote, es una docuficción que la protagoniza él mismo, digamos ahí llevando su vocación actoral también, y donde explica pasajes de su vida y cuenta el caso real, un amor infantil que él vivió y que no acabó muy bien, en el que él se basa para la primera historia de Del rosa al amarillo. Concluimos con Del rosa al amarillo y pasamos a La niña de luto, recordando que fue un éxito de crítica en su momento, gana la Concha de Plata en San Sebastián y 3 medallas de Círculo de Escritores Cinematográficos, incluido Mejor Guión y Dirección Nobel para el propio Summers. La película funciona también que, aunque no sea un super éxito de público, porque no lo fue, le permite coger ese guión que se había dividido en 2 partes y convertir esa historia que se había quedado fuera en su segundo largometraje. Así suena La niña de luto, una película en la que además suena mucho porque se escucha mucha música. Parecía que no iba a llegar nunca este día, ¿verdad? Bueno, Rafael, no empieces otra vez. Si ha sido malo para ti, también lo ha sido para mí. Nadie tiene la culpa de nada. Sí. Sí. No, si no me enfado. Estamos hablando, ¿no? No, ahora no puedo. La niña de luto es una película muy importante para el cine español de la época por muchos motivos. El primero, porque convierte a actores reconocidos como María José Alfonso y Alfredo Landa, que ya habían hecho cine. Él, por ejemplo, ya había aparecido en un gran éxito como fue Atraco a las 3 de José María Forqué, pero ambos por primera vez tienen importantes papeles de protagonista y no en papeles cómicos estrictamente, ¿no? Además, aquí repiten los actores de La historia de la vejez por seguir un poco en continuidad con Del rosa al amarillo, que son José Vicente Cerrudo y Lina Onesti, que hacen de los abuelos de Rocío, el personaje de Alfonso.
Pero es que además, La niña de luto es el primer guión de cine en el que participa una joven cineasta de 24 años llamada Pilar Miró, que también colaboró con Summers en su siguiente película, El juego de la oca, en 1966. En La niña de luto vuelve el componente autobiográfico porque la película se rueda íntegramente en La Palma del Condado, ese pueblo de la provincia de Huelva del que es originaria la familia Summers, donde nació su padre, Francisco, y que además la historia está también basada, aunque exagerándola y llevándola mucho al humor negro, en la experiencia de Francisco Summers, hijo del hermano de Manuel, que él en su momento vive un noviazgo varias veces interrumpido por el luto, muy parecido al que se ve. Y además incluso hace un cameo porque es uno de los empleados de la funeraria en uno de los muchos sepelios que se van a ver a lo largo de la película. El argumento de La niña de luto es fácil de explicar y ahora nos suena mucho más surrealista de lo que habría sido, ¿no?, en la España de la época. Hay una joven de La Palma, Rocío, María José Alfonso, como decimos, que lleva 6 meses guardando luto por la muerte de su abuela, un periodo durante el cual, por respeto, no puede ni quedar con su novio ni mucho menos casarse. El novio, Rafael, Alfredo Landa, es un joven practicante que ejerce en el pueblo pero aspira a mudarse a Huelva con un trabajo mejor, ¿no? La misma noche que rompen el luto, el abuelo que le queda vivo a Rocío muere, fallece, empezando otros 6 meses de separación forzosa muy vigilada por la madre de la chica, ¿no? Y poco a poco el personaje de Alfredo Landa, Rafael, empieza a perder la paciencia con la situación. La niña de luto hace algo muy contemporáneo, muy de actualidad, lo mencionabas tú antes. Lo que pasa es que también hay recursos que nunca desaparecen del todo, solo que vienen y van, ¿no? Se usan más o se usan menos. Y que además hay otro referente de cine con ella, que es otro director andaluz, que es García Pelayo, que lo lleva ya al paroxismo. Manuel Summers, aunque se queda dentro de ciertas convenciones de la comedia romántica o del drama con humor negro, más o menos comercial de la época, él lo que hace es introducir a los personajes en la vida cotidiana de La Palma del Condado. Entonces, los extras, las fiestas populares, todo lo que se ve que forma parte de la vida del municipio, es con la gente de allí, es con los vecinos. Cuando vemos una romería es la romería del pueblo, cuando vemos una misa es el cura del pueblo con sus feligresas habituales, cuando se ponen a cantar en mitad de la calle es que es de verdad el que se echaba a cantar en la vida del pueblo, ¿no? Excepto los papeles principales, que son los novios y la familia de ella. Todo el mundo en la película está básicamente haciendo de sí mismo. Sale un policía y es que era el policía de La Palma de Condado. Sí, ahí se habla mucho del interés, ¿no?, que tenía Summers en captar elementos de la realidad que luego desarrollaría en otras películas de su filmografía, y esa querencia, ¿no?, por ir a filmar lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Bien, ambas películas que estamos tocando hoy en este podcast patrocinado por Flixolé están separadas por apenas un año. O sea, no pasa casi nada, ¿no? Es casi seguido lo que sucede entre De Rosa al Amarillo y La niña de luto. Pero es que La niña de luto ya parece un largometraje, porque es verdad que De Rosa y al Amarillo es una película con cosas muy positivas, pero tiene también cosas más de ópera prima, de inexperiencia. Parece un largometraje mucho más maduro, ¿no?, que su primera película. Hay detalles escénicos que tiene La niña de luto, que tienen mucha retranca, mucha gracia, mucho humor subterráneo, ¿no?, como esos retratos de los ancestros, de la familia que aparecen ahí por detrás, ¿no?, con aspecto así más decimonónico, ¿no?, que van subrayando y vigilando un poco a los personajes, de lo que hacen o no hacen, cómo discuten, ¿no? Son siempre presencias que son los recursos que tiene Summers para explicarte un poco, ¿no?, el peso de la tradición familiar, el peso del contexto social que al final cubre y acaba desesperando a los personajes, ¿no? Es un uso también muy inteligente y llamativo el que hace Summers de la música, jugando también cuando el momento es los que es diegética o cuando es extradiegética, cuando sucede en la propia película o cuando somos nosotros los espectadores los únicos que la oímos. Al final la música también define todos estos ambientes que estabas hablando, Cano, que son eso, públicos, privados, familiares, más formales, y también el flamenco y la música de estos entornos en concreto a veces subraya, ¿no?, un poco con ironía las circunstancias que están viviendo los propios personajes, ¿no? Todo eso se puede interrumpir por el luto y todo puede romper expectativas, ¿no?, de alguna forma. Hay un momento en el segundo luto de la película, de todos los que hay, en el funeral del abuelo, hay una metáfora humorística nada sutil
que además está en algunos carteles de la película dibujados por el propio Manuel Summers, en la que el canario de la familia empieza a cantar en pleno velatorio con el pobre difunto allí de pueblo presente. Y una de las mujeres de la casa lo cubre la jaula del canario con un manto de luto completamente negro, ¿no? Entonces, ese pájaro que ya está enjaulado antes de que lo cubran, que intenta ser feliz cantando, es reprimido dentro de su propia jaula, ya de por sí estrecha, ¿no? Para poder cumplir con las convenciones sociales. Es, ya os digo, nada sutil, pero define muy bien lo que quiere decir Manuel Summers con toda esta película. En la película también tenemos muchas escenas en las que solo aparece Alfredo Landa, digamos, recogido en planos generales, paseando por el pueblo, ¿no? Con una banda sonora que le va acompañando, y entre lo que nos comunican las canciones y la interpretación de él, además ahí están los contraplanos de esa vida cotidiana de La Palma del Condado que ha mencionado Cano. Vamos sabiendo todo lo que piensa o está sintiendo el personaje en ese momento, ¿no? Es decir, son recursos y maneras de interpretar, digamos, lo narrativo que van más allá de lo habitual por parte de Summers. Y además estas escenas en las que también, por supuesto, vemos varios primeros planos de Alfredo Landa, que ya lo sujeta muy bien ya en la época, es otro de los grandes atractivos de La Niña de luto, ¿no? Ver a un Alfredo Landa muy joven, además de María José Alfonso, que también, porque en ese momento Landa tiene 31 años y es la séptima película en la que aparece, ¿no? En la que está acreditado, de alrededor de las 120 que rodó en su vida. Bueno, y es que para Landa, para los dos, es muy importante esta película, ¿no? Es como el primer protagonista complejo, serio, no que salgan ahí o que sea un papel más humorístico. Ya habían tenido papeles destacados en cine, pero nunca con este peso. Y bueno, ya dentro del chafardeo un poco para María José Alfonso, que también se convierte en una estrella a partir de esta película, también es muy importante porque en el rodaje conoce a uno de los productores, a Francisco Molero, con el que se acaba casando. O sea, le cambia la vida, pero en este sentido ni siquiera laboralmente, sino personalmente. Literalmente. Vamos a escuchar una conversación de las muchas que mantienen estos dos personajes y estos dos actores míticos del cine español, Alfredo Landa y María José Alfonso. ¿Tú te das cuenta de lo que estás haciendo? Me estoy dando cuenta de muchas cosas y ya no aguanto más. Por Dios te lo pido, Rafael. Sal de ahí, te pueden ver. Yo no puedo seguir así. ¿Quieres que yo le haga? Tú estás loco. No estoy loco. Yo no sé lo que vamos a hacer, pero yo no puedo seguir más tiempo de esta manera. ¿Qué culpa tengo yo? Si yo no digo que tú tengas la culpa, no me importa quién la tenga. Pero a esto hay que buscarle una solución inmediatamente. Hay que tener en cuenta sobre La Niña de luto que tampoco es una película de humor facilón o de humor más simple, ¿no? o más directo, sino que tiene una ironía bastante sutil o bastante especial a la hora de retratar esas costumbres nacionalcatólicas de la época, ¿no? De hecho, una de las partes, digamos, más ácidas es la que tiene que ver con la propia iglesia, ¿no? Que también muchas escenas de la película ocurren en misa o cosas que también riman de alguna forma, ¿no? con De rosa al amarillo. Esto que sin llegar a lo que podía resultar molesto a la censura, pero sí que roza lo irrespetuoso en el caso de Rafael, ¿no? Que se llega a esconder en el confesionario para poder hablar con Rocío, en una escena en la que discuten y esa reja del confesionario sirve como muestra física de esa incomunicación. Y además eso también se ve los propios ojos de Alfredo Landa o de los propios personajes, y cómo también Summers también divide un poco el plano utilizando este confesionario, ¿no? Y además hay una lectura erótica también implícita, muy evidente, sobre, digamos, la insatisfacción y la represión sexual que podrían estar viviendo los personajes en ese momento, ¿no? Y luego hay detalles de tremendismo, o sea, son detalles que están rodados con humor negro, pero que son prácticamente documentales, ¿no? Hay un momento que se están llevando un ataúd ya cerrado, sobresale un trozo de tela y como ya no lo pueden volver a abrir, una de las ancianas de luto llega con una tijera y lo corta mientras lo están porteando. O sea, es brutal ese momento. A mí me voló la cabeza porque además
Tampoco es que yo haya vivido entierros como los de esa época, pero sé que eso es real, sé que eso puede pasar, ¿no? Y luego las reacciones de los vecinos ante el luto, el médico que solo habla con lugares comunes, con cuñadeces, que diríamos ahora, o en el coche fúnebre que aparece una pelota que es del hijo del funerario y el hijo del funerario está metiendo allí el ataúd y le importa todo un pimiento, el tío está completamente insensibilizado, ¿no? O cuando vemos al padre de Rocío, hijo de uno de los fallecidos, que el hombre es cojo y está pintando su muleta de negro para cumplir con el luto. Eso pasaba, eso era así tal cual. Bueno, incluso hay un detalle que a mí me gusta mucho, es cuando uno de los entierros se cruza con una etapa ciclista. Una etapa ciclista que además lleva como un anuncio de Coca-Cola, que igual no habría llegado a España mucho tiempo antes, estamos hablando del tiempo del año 64, ¿no? Y tiene esa ironía hacia la España del desarrollismo, que en el fondo también esa juventud que ya está un poco más abierta al mundo que los padres que vivieron la posguerra, y es la que representan Landa o Alfonso, bueno, sus personajes, pues está ahí también, ¿no? Yo me voy a atrever con una pasada, una ida de olla total, pero que La niña de luto es una actualización 10 años después de los mismos temas de los que habla Calle Mayor de Juan Antonio Bardén, solo que con mucho más humor, evidentemente, en un momento en el que la sociedad española se está abriendo bastante más de lo que estaba 10 años antes. Sí, totalmente. Hay que aclarar que Summers no es nada político en el sentido estricto que lo fueron otros cineastas de la época y que lo serían después todavía más, o al menos no lo es de forma evidente, ¿no? Digamos que, por supuesto, hay una crítica social que es muy, muy evidente, como estamos comentando, sobre todo ese puritanismo social y esa represión sexual, de cómo pasaba todo, pero vamos de cara a la galería y del cuidarse mucho de lo que los demás dirán, ¿no? Esto es un rasgo del humor de Summers que se mantendría hasta los 80, incluso más allá, cuando quizás incluso en algún momento es más conocido por su labor como dibujante que como cineasta, ¿no? Al menos por el gran público. Y ahí está un poco esa lectura sobre Summers, que fue leído, digamos, como un director más cercano a lo reaccionario por sus críticas precisamente a su co-guionista Pilar Miró en los años 80, pero que en ese momento, en el franquismo, digamos, hace estas insinuaciones nada sutiles si se observa con detalle, ¿no? No sé si podemos decir que Summers es uno de esos críticos que tuvo el franquismo desde dentro. Él no es el hijo de un político represaliado de la República, ¿no? Como le pasaba al padre Berlanga, lo fusilaron, o no es un militante comunista o anarquista, como los que se nos están ocurriendo a todos ahora mismo, ¿no? Es un joven de familia conservadora y su crítica llega desde la derecha liberal y con mucho humor, pidiendo de alguna manera pues una apertura política y social de aquella España de la época y bueno, y de hecho pues su labor como dibujante, como humorista gráfico político va a ir por ahí. Él va a trabajar para el ABC, ¿no? Por ejemplo, y en los 80 será muy crítico con los gobiernos de Felipe González, pero no está reivindicando el franquismo, simplemente pues un señor que de derechas pero demócrata, ¿no? En este sentido, en esa crítica a cómo es la sociedad de la época, a las oportunidades que tenía alguien de su edad realmente, porque él está rodando esta película con menos de 30 años, el final de La niña de luto es pesimista. Es pesimista porque ya se ha muerto un montón de gente, pero es que encima fallece el padre de Rocío, en otro giro de humor muy, muy negro, y Rafael no aguanta otro luto más. Perdón, os la spoileo, pero creedme, la experiencia de La niña de luto da igual cómo sea el final, ¿no? Y Rafael no puede más con otro luto y él decide marcharse al trabajo que puede tener en Huelva y tener una vida diferente, ¿no? Sí, porque al final, cuidado, el luto por los abuelos era de 6 meses, pero el de los padres de 1 año, ¿no? Que ahí está como esa broma, digamos, final. Y ahí estaba eso, todo muy medido y protocolizado, sobre todo con vistas a la calle, y aunque no se explica demasiado, porque el espectador al final de la época más o menos es consciente de ello, quizás en la actualidad habría que darle un poco más de contexto, pero sirve casi de documento antropológico de esas costumbres de la época de los años 60, ¿no? En fin, La niña de luto y Del rosa al amarillo son ambas 2 películas muy recomendables que Flixolé estrena en diciembre en su catálogo, que se une al resto de películas de Manuel Summers que ya estaban en la plataforma. Y queremos cerrar este podcast, queremos cerrar este año con una reflexión del propio Summers, muchos años después del rosa y el amarillo y de La niña de luto, reflexionando sobre su propio cine, sobre la propia vida, ya cuando desgraciadamente le quedaba poco. Con esto nos quedamos. Hasta aquí, hasta el año que viene.
Creo que no hay cosa más importante que estar vivo, ¿no? Me gusta vivir y me gusta aprovechar la vida. Me da mucha pena que se me escape tan deprisa, ¿no? Y que los momentos no vuelvan nunca más. Porque es muy triste, no me da tiempo. Me voy a llevar la cajita de muerto cantidad de proyectos, muchas películas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos imperfectos. A mí me da una pena horrorosa ver que no se consigue la inmortalidad, que tenemos que morirnos tan pronto, ¿no? Pero bueno, cuando ves que no ha inventado nadie una cosa mejor que un cepillo de dientes para limpiarse los dientes, que es un palo con unos pelos que hace... Es como de la edad de piedra. Es absurdo, ¿no? Y bueno, si no han inventado un cepillo de dientes, ¿cómo van a inventar la inmortalidad? Yo no la puedo inventar, porque soy un ignorante y, bueno, hago historias.